Me dice, Mauri, borra esa foto. Borrala, por favor, es que mira que ya cortamos. Y se notaba que eran ellos, pues, aunque iban de espalda. Man, y yo como, no puede ser. Mira. Qué cómodo. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día, pues en el episodio número 80 del One Podcast vamos a hablar de un tema que es como tipo debate sobre la divulgación de imágenes de personas, ya sea de menores, de mayores de edad. Pero tenemos aquí a un invitado que voy a dejar que él se presente. ¿Cómo está? Mucho gusto, Mauri. ¿Qué tal? Mucho gusto, Onan. Gracias por la invitación. Primero felicitarte por este espacio, por este proyecto muy interesante, que es una plataforma, ¿verdad?, para dar a conocer muchos temas de interés. Y gracias por la invitación también. Pues creo que me he vuelto fan de los podcasts y me gusta este formato. Y la verdad, cuando me dijiste que viniera, pues la verdad me agradó mucho la idea. Y espero que podamos llevar a cabo pues una buena plática. Gracias igual por aceptar la invitación. Y como te comentaba antes, algunos amigos me dicen, pero ¿por qué no presentas todas las profesiones? O sea, no das con detalles qué es lo que se dedica la persona, entre otras cosas. Pero podríamos empezar por ahí. Me gustaría saber, bueno, yo sé que ya sos fotógrafo profesional, te has dedicado en esto por mucho tiempo, pero no sé si te gustaría contarnos cómo ha sido ese proceso de la fotografía, más que todo comercial, tengo entendido. Sí, correcto. Bueno, fíjate que mi familia, pues, no vengo de una familia de artistas, vengo de una familia de campo. Nací en San Agustín Copán, de allá es toda mi familia. A los 9 años, pues, tuve un problema de salud que me tuvo sin caminar por 5 años. En ese tiempo, pues, era mi vida hospitales, la casa y, pues, el colegio. Gracias a Dios pude desarrollarme siempre en mis estudios, pero siempre me gustó dibujar, ese era mi escape. Las artes visuales me llamaron la atención. De hecho, todo lo que eran cámaras siempre me llamó la atención, pero pues no tuve acceso, ¿verdad?, a eso. Sin embargo, pues dibujaba mucho. En el hospital incluso todos los días le hacía un dibujo a las enfermeras, dibujaba una escena ahí como del hospital y todo eso. Siempre me ponía a inventar. Y desde ahí como que ya traía eso. Y justo en el 2009, creo, finales, a mí me hicieron 10 cirugías en mi pierna izquierda por el problema que tuve. En una de esas últimas cirugías, que fue de las más riesgosas, yo estaba asustado realmente, porque sabía el riesgo que había, y comencé a escribir algo para motivarme. Y desde ese día no he parado de escribir, me gusta mucho escribir. Pues en el 2014, creo, estaba escribiendo un guión para un documental, principios del 2014, finales del 2013, creo. Y yo tenía en mi mente toda la idea de lo que quería lograr en el documental, ya el producto final, ¿no? Pues había una información que yo necesitaba y me aboqué a una revista que en ese tiempo circulaba, que se llamaba École Sociales. No sé, creo que ya no han lanzado otra edición. Yo me aboqué a ellos, pues ellos fueron muy accesibles conmigo. En ese tiempo, pues ya con un celular de mi hermano, me acuerdo, comencé a tomar fotos de cualquier cosa. Ellos notaron eso, que me gustaban las fotos y esto, y pues me apoyaron, ¿verdad? Dándome acceso a su equipo. Y así fue como empecé a tomar fotos. Eso fue en el 2014, y pues ahí comienza la historia. Ya son 9 años y no he parado de tomar fotos en estos 9 años. No he hecho otra cosa. Y gracias a Dios, pues es mi trabajo, es de lo que vivo y lo que me apasiona también, ¿verdad? Y fíjate que por esa razón fue que te invité, porque compartimos, creo, esa pasión y ese arte por la fotografía. Yo también me dedico a eso. Y solamente que yo lo hago más desde el punto de vista como fanático, como de hobby. Correcto. Pero ya llevarlo a ese nivel donde tenés que implementar muchas técnicas para poder mejorar la técnica, entre otras cosas, y hacer un trabajo comercial que al final te va a beneficiar a vos y al cliente. Ya son otros términos también de los cuales hay que hablar. Pero para empezar con el tema, que es sobre la divulgación de fotografías, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan entender a qué nos referimos, es cuando vos, por ejemplo, vas en la calle y le tomas una foto a alguien y la publicás,
independientemente para el tipo de campaña o de cosas que se esté haciendo. Yo te pregunto a vos, yo más o menos sé y manejo en base a ley y demás conceptos, pero ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Pues mira, como por decirlo así, mi enfoque es un poco distinto, pues desconozco mucho, te voy a ser honesto, sobre qué leyes haya que amparen esto o lo desaprueben. Pues en lo personal yo soy muy partidario del permiso, ¿no? Siempre pedir permiso. O sea, si vas por la calle, ¿por qué pasa? Vos sabes que, vaya, yo empecé así, tomando fotos a todo. Salí a la calle, tomar fotos a lugares. A mí siempre me ha encantado, o sea, hasta el día de hoy sigo disfrutando salir por la ciudad. De hecho, en mi TikTok pueden ver que siempre subo videos de Santa Rosa y todo eso. Siempre me ha encantado resaltar la ciudad. Obviamente en algún momento te vas a encontrar a una persona que de repente te llama la atención y decís, uy, se vería bien esta foto. Y la tomás. Muchas veces cae uno en eso. A veces tal vez es inevitable que una persona salga también. Pues si estás tomando una foto de un paisaje y se te cruzó alguien, pues, pero cuando ya te enfocas en una persona, yo pienso que sí hay un tema de ética que entra ahí también, ¿no? De decir, ok, tengo esta foto de una persona, un niño, un adulto, y lo más responsable sería pedir autorización, ¿no? Exacto, y al final ese consentimiento es el que te avala y el que te respalda por si vos utilizas la foto, pero siempre nos hacemos esas preguntas. Muchas personas me dicen, pero ¿y cómo hacer para tomarle fotos a menores? Si son bebés, si son niños de 5 años, 10 años, qué sé yo. Entonces, para empezar, creo que lo primero es identificar con qué objetivo vos le estás haciendo la fotografía. Porque vos probablemente tenés buenas intenciones, pero hay muchas personas que lastimosamente se prestan para utilizar esas fotos con otras intenciones. Entonces, por ejemplo, yo le tomo una foto a un niño y el concepto de la foto es para dar a conocer los niveles de pobreza que existen en el país, por ejemplo, o alguna situación de calamidad que esté pasando. Pero muchas personas probablemente puedan utilizar esa foto ¿para qué? Para otro tipo de campañas que al final van a incitar al odio y puede salir perjudicada esta persona, la pueden revictimizar, por decirlo así. Pero entonces, supongamos que tenemos el permiso, ¿qué otra cosa tendríamos que considerar como importante para poder utilizar esta foto? Bueno, yo creo que es muy importante lo que vos decís. ¿Qué concepto está abarcando esta foto? Porque, bueno, te voy a hablar ya desde el punto de vista de mis clientes. Yo, claro, o sea, un cliente me está pagando porque le tome fotos, es lo lógico que él tenga sus derechos sobre esas fotos. Entonces yo siempre pido permiso. Estoy hablando de personas con las que ya yo traté, o sea, siempre les pido permiso. E incluso he llegado a decirles, si hay una foto que no le guste, porque obviamente mando varias fotos y puede ser que una guste menos que otra, ¿no? Y le digo, si hay una que no le guste, dígame. Entonces, creo que ahí entra la parte, lo que vos mencionabas, de qué concepto abarca. Cuidar la imagen de la persona, porque, claro, puede caer en lo que vos decís, en la interpretación, en la libre interpretación, una foto, ¿no? Y en base a ley hay varios artículos, por ejemplo, el DINAF, que es el que protege a los niños, habla de que el uso de las imágenes, entre otras cosas, debe de ser para protección del niño, entre otras cosas. Pero te lo voy a poner de otro punto de vista. Por ejemplo, a un amigo le sucedió que se fue al supermercado y iba con el teléfono grabando todos los cereales para decirle a la hermana de cuáles él quería y ponerse de acuerdo. De la nada dice que le apareció un señor, un ex militar, lo agarró del cuello y empezó a agredirlo y a decirle que por qué le estaba tomando fotos. La cosa es que al final él andaba con el amante de él, o sea, andaba con el amante. Entonces, imagínate hasta el punto que llega una fotografía, porque al final él ni siquiera estaba en eso, ¿verdad? Tomándole fotos a él, sino que a los cereales. Y son situaciones de que vos decís, pucha, ¿qué tal hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera publicado esa foto y aparece de fondo esa pareja? Entonces, está exponiéndolos en situaciones donde al final te perjudica a vos, le perjudica a las demás personas. Y era totalmente otro objetivo, el de la fotografía. Entonces, eso puede sucederte también. Claro. Bueno, no sé si recordás no sé si fue Luisito Comunica o Wherever Tomorrow, creo, en el Mundial pasado. Ajá. Que fue fue el antepasado, el Mundial del 2018. Sí, creo, el 2018. Que él fue al Mundial y estaba grabando como la reacción de los partidos, Ajá. narrando los partidos. Y en una de esas narraciones como que grabó unos políticos.
y que andaban con fondos del Estado o algo así. Entonces, realmente, es que mira, es un tema bien complicado porque vivimos en la era de las redes sociales también. Exacto. Probablemente todo esto sucedía antes, pero no habían redes. Exacto. Tal vez en una foto vos captabas un montón de cosas siempre, videos, pero no habían redes. Exacto, y vaya, hay otra forma de cómo vos pedir permiso en algunas instituciones, en la parte social, más que todo, que es donde yo me he enfocado. Vos tenés que pasar una lista, un listado solicitándoles la autorización. Suponiendo que hay 60 personas, no le vas a poder pasar o no le vas a poder pedir permiso a las 60 personas por cuestiones de tiempo, etcétera. Entonces, vos lo que haces es que te paras al frente y en un grupo les pedís permiso verbalmente, si ellos están de acuerdo al final. Creo que lo que te respalda es el listado, pero en esa situación siempre hay un debate porque no se sabe cómo hacerle para pedirle permiso a todos, entre otras cosas. Entonces, lo recomendable es que en el listado se agregue un apartado donde diga, ¿está de acuerdo con que le tome fotos? Sí, no. Y si es que no, entonces se descarta y se excluye a la persona de las fotos y ahí con eso basta. Pero en el caso de los menores, entonces vos has hecho fotografías comerciales a menores. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has manejado esto del tema de la protección a una persona menor de edad? Fíjate que, bueno, en este contexto, en mi contexto siento que es un poco menos complejo, así lo veo yo, al menos en mi experiencia, porque ya tratas directamente con sus padres, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba, yo nunca publico fotos sin autorización de las personas. Y en el caso de los niños, pues sí hay muchos padres que dicen, no la suba de entrada, te dicen, no la vaya a subir. Ya sea por lo mismo, por proteger a su hijo o porque simplemente ni ellos las comparten a veces. Y está la típica foto que cuando están bebés le toman fotos desnudos muchas veces. Mira, fíjate que yo, te voy a ser bien honesto, yo de bebés hago pocas fotos realmente. Mi enfoque son bodas, 15 años, sesiones, algunas empresas. Pero creo que ese tipo de fotos nunca le he hecho en realidad, fíjate. Y está en la temática, por ejemplo, los migrantes, por decirlo así. ¿Por qué razón vamos a ver muchas veces fotografías de algunas instituciones donde sí difuminan la cara de las personas y en otras no? Entonces es ahí donde entra la parte de la temática, porque si son personas que están tratando de llegar a otro país, no las vas a exponer vos en una foto dándoles a entender que son ellos los que van en camino. Pero en otras situaciones, por ejemplo, hay una campaña donde las personas necesitan ser escuchadas, por decirlo así. Entonces ahí no hay necesidad de fuminarle, siempre hay el respaldo de la autorización y todo lo demás. Pero en esa parte es donde entran algunas diferencias y al final se convierte en un debate nuevamente porque no se sabe en qué momento hacerlo, en qué momento sí. Pero es una mezcla de la parte comercial, que es tu enfoque, con la parte social, que es el mío. Y al final de cuentas creo que es ahí donde recalca esa parte, donde resalta muchas veces no solo el fotógrafo, sino la intención que se quiere. Como te digo, en mi experiencia pues es un tanto más fácil porque hay un trato personal, un poco más íntimo, más amplio. Porque, por ejemplo, en una boda, para mí hacer bodas es una bonita experiencia. Yo amo hacer bodas. Regularmente uno hace una sesión preboda, entonces compartir mucho con la pareja y regularmente yo me enfoco en sus emociones, en momentos especiales, en cosas que van surgiendo en la marcha y pues es bien raro, muy muy raro el cliente que me diga no suba las fotos. Ya sea, a veces pues uno no conoce toda la historia de ellos, entonces tal vez alguien pues no quiere, ¿me entendés? Que simplemente salga su imagen a redes, más cuando tal vez, pues sabes que hoy en redes cualquier cosa se puede viralizar. A mí me pasa, hay contenido que tiene mayor alcance que otro. Y enfocándole en la parte de las redes, ¿qué importancia tiene para vos la descripción en una foto? Fíjate que justo hablaba con alguien estos días de eso. Es importante, pero también depende de la foto. Hay fotos que no necesitan descripción. No caption needed. Entonces, yo siento que hay fotos que hablan. Hay fotos que hablan, no necesitas decir mucho. Y hay fotos que tal vez sí necesitas explicar el contexto. Vaya, por ejemplo, en bodas. Te voy a poner un ejemplo. Yo regularmente hago 2, 3 publicaciones por boda. Es decir, si hago, por ejemplo, fotos y video en una boda, publico el video,
y hago 2 posts sobre la boda como tal, ¿no? Entonces, ponele que yo en el primer post que hago cuento un poco la experiencia de esa boda. Ya en los otros ya pongo menos texto. Porque también pues hay un factor de mucho texto en redes. O sea, que si también te excedes, como que... Y vaya, por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo hice una campaña sobre unas donaciones en una institución de acá. Y la fotografía eran unos niños recibiendo la donación y obviamente la descripción era esa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no le pongo esa descripción? Probablemente hubieran interpretado la fotografía como una rifa o algún día, una celebración del Día del Niño. Entonces, si te fijas, ahí la importancia de la descripción y no solamente en la descripción, porque en la parte social vos puedes incluir la misma descripción dentro de la foto. Entonces, ahí es donde entra el tema del marketing, el tema de la visibilidad institucional, entre otras cosas. Ahí tocaste un tema importante y ya que lo mencionas, debo también yo mencionar, yo soy socio de Rotaract, un voluntariado. Nosotros hacemos este tipo de labores y entiendo eso que me estás planteando, porque claro, nosotros somos un voluntariado que los fondos con los que trabajamos pues son en su mayoría fondos que conseguimos a través de actividades que esos fondos los recaudamos de la gente, ¿no? O sea, gente que nos apoya, que nos compra, si estamos vendiendo pollos, una rifa, una fiesta. Entonces, siempre tenemos que subir fotos y explicar esto, gracias a esto, lo otro, se realizó esta actividad en tal comunidad, con tantas personas. O sea, plantear todo el contexto, ¿no? Lo que vos mencionabas. O sea, si no ponemos eso, queda como en el aire. Exacto. Y de manera particular, ¿alguna anécdota que vos quisieras contar en relación a la fotografía? ¿Es algo que a vos te sucedió cuando empezabas o actualmente? Porque yo creo que al final muchos tenemos curiosidad de qué es lo que viven los fotógrafos en relación a la transferencia de imágenes, divulgación de imágenes. ¿Alguna anécdota que vos quisieras contarnos? Ya te la puse. Bueno, tengo muchas, pero ¿qué te puedo decir? Desde parejas que de la nada dejan de andar. Ajá. O que se casaron y se divorcian. Vaya, fíjate que me pasó algo. Hay una foto que yo tomé, man, que es una de mis fotos favoritas. La tomé hace 6 años. Ya me imagino por dónde va. La tomé hace 6 años, es una de mis fotos favoritas. Hasta el día de hoy, man. Te puedo decir que no la tomé con la mejor cámara. Pero te digo, las fotos hablan. Sí. Y no importa la calidad, importa el contenido. Sí. Y era, man, pues yo tomé la foto. En ese momento ellos andaban, eran una pareja. Era una foto, man. Solo imagínate esta escena. Allá por donde queda Gurú. Ajá. Hay como un cerro partido ahí, que va a la calle. Era un día de lluvia, nublado, como de noviembre. Y en eso ellos iban caminando, les dije que caminaran a la orilla de la carretera. Venía un carro detrás y les hacía el corte de la luz con la neblina, una cosa espectacular, bro. Pues yo pedí permiso, subí una foto de la chava nada más y ponele, habían pasado unos 4 meses. Vengo y como ya había tenido previa autorización, subo esa foto. Man, yo la subo y dejo el cel ahí. Había pasado como media hora. La foto gustó tanto que llevaba ya como 500 likes. En ese tiempo yo tenía mucho menos seguidores. Y llevaba como 500 likes, loco, en un ratito. Y yo vengo y entro y veo que hay un montón de notificaciones, de me gusta y 2 mensajes. Uno de ella y uno de él. Me dice, Mauri, borra esa foto. Borrala, por favor, es que mira que ya cortamos. Y se notaba que eran ellos, pues, aunque iban de espalda. Man, y yo como, no puede ser. Mira, la borré. Porque, o sea, claro, uno no lleva la vida de la gente, pues yo no sabía que habían cortado. Y fue de esas fotos que cada vez que la veo digo, pucha, qué pesar que no la puedo subir. Hasta el día de hoy la quisiera subir, no la puedo subir. Eso ¿Qué fue pasado? Así, sí. Entonces, muchas cosas, o sea, igual malas experiencias, ¿no? De clientes que a veces te quedan mal y cosas, pero creo yo que eso es parte del aprendizaje. Uno nunca pierde, uno aprende, man. Y eso es algo que me ha servido, creo que para mantenerme, ¿no? En esto. Saber que uno no nació aprendido en nada, nunca deja de aprender. Y cada experiencia, man, suma.
Y no creas, por muy experimentado que llegues a ser, siempre te van a pasar cosas. No estás exento. Ahora, probablemente te van a pasar menos, pero uno va aprendiendo. Guan.